¿Alguna vez te has preguntado por esas recetas afroamericanas olvidadas que ya casi nadie prepara? Platos que alguna vez llenaron los hogares de aromas, historias familiares y un fuerte sentido de identidad. ¿Qué pasó con este rico legado culinario? ¿Y aún es posible rescatarlo antes de que desaparezca por completo? La sopa de patas de pollo era un básico en muchas cocinas afroamericanas. Se valoraba por su caldo intenso y profundo, obtenido al cocinar lentamente las patas durante horas. En tiempos donde la carne era escasa o cara, esta sopa se convertía en un alimento reconfortante y nutritivo. La textura gelatinosa de las patas le daba al caldo una suavidad única y lo enriquecía con colágeno, considerado beneficioso para la salud. A menudo se añadían cebollas, zanahorias y apio, para potenciar tanto el sabor como el valor nutritivo. Más que un plato, era una muestra de ingenio y resiliencia. Aprovechar cada parte del animal para transformarla en un alimento cálido y reconfortante en días fríos o después de largas jornadas. Pasaba de generación en generación, llevando consigo recuerdos y tradiciones. Hoy casi no se ve en las mesas modernas, pero su legado sigue siendo un testimonio de creatividad y herencia culinaria. El sándwich de mantequilla de maní con pepinillos puede sonar extraño hoy, pero fue un favorito en muchos hogares afroamericanos. La crema suave y dulce contrastaba con la acidez crujiente de los pepinillos, logrando una combinación sorprendentemente armónica. Era un bocado rápido, barato y saciante, perfecto tanto para niños al volver de la escuela como para adultos entre comidas. Esta mezcla refleja una tradición de ingenio en tiempos difíciles. Usar ingredientes inesperados para alargar recursos y al mismo tiempo sorprender al paladar. No hacía falta lujo ni largas preparaciones, solo el deseo de crear algo reconfortante. Para muchos, sigue evocando nostalgia y la calidez de la cocina familiar. Aunque hoy es raro encontrarlo, este sándwich se mantiene como una joya oculta de sabores olvidados. Las galletas de batata eran una variación encantadora de las tradicionales, a las que se añadía puré de batata a la masa. Esto les daba un dulzor natural y una miga húmeda y tierna, muy diferente de las saladas de siempre. Las batatas, abundantes y económicas, aportaban además fibra y vitaminas. Eran ideales para acompañar comidas saladas o disfrutar con mantequilla y miel en el desayuno. Populares sobre todo en comunidades del sur, donde la batata era un alimento clave, estas galletas representaban creatividad y adaptación a los ingredientes de temporada. Con su color cálido y textura suave, se horneaban especialmente para reuniones y celebraciones, llenando la mesa de tradición e innovación. Hoy, casi ausentes en las cocinas modernas, siguen siendo símbolo de ingenio y memoria culinaria. La ensalada de guisantes de campo era un plato frío refrescante que reunía guisantes hervidos, cebolla picada y un aderezo ácido a base de vinagre. Se valoraba por su equilibrio de texturas, la suavidad firme de los guisantes, el crujir de la cebolla y la acidez brillante del aderezo. Estos guisantes, baratos y nutritivos, eran fuente confiable de proteína y fibra. Preparada con antelación para intensificar sabores, solía servirse en picnics, comidas comunitarias y reuniones familiares. El vinagre ayudaba no solo al gusto, sino también a conservar el plato varios días. Era un claro ejemplo de cómo transformar ingredientes humildes en algo fresco y sabroso. Hoy casi olvidada, merece redescubrirse por su sabor y valor cultural. El pernil glaseado, con melaza, en su momento el centro de muchas comidas familiares. Cocinado lentamente hasta quedar tierno y cubierto con un glaseado dulce que se caramelizaba al hornear. Se trataba de un corte económico pero lleno de sabor, capaz de impregnar los platos con una intensidad ahumada. La melaza equilibraba la riqueza del cerdo con un dulzor característico, convirtiendo ingredientes simples en un festín. Se servía con guarniciones contundentes como acelgas, frijoles de ojo negro o pan de maíz, creando comidas tan completas como reconfortantes. Representaban no solo comida, sino celebración y comunidad. Hoy, apenas presente, sigue siendo un recuerdo de creatividad y tradición en la cocina. Los Johnny Cakes de maíz eran finas tortitas doradas preparadas en sartén, hechas con maíz molido, agua y sal, eran rápidas y económicas, perfectas cuando la harina de trigo escaseaba. Podían servirse dulces con sirope o melaza, o saladas con mantequilla, demostrando su versatilidad. Con raíces en la cocina indígena americana, mostraban la fusión de tradiciones. Muy comunes en zonas rurales, acompañaban guisos y verduras, absorbiendo sus jugos. Aunque simples, exigían destreza para lograr el punto perfecto, lo que las convertía en orgullo de las cocineras.
hoy casi desaparecidas, siguen siendo una muestra humilde pero deliciosa de la herencia culinaria. Las chuletas de cerdo, guisadas en salsa, eran un clásico del soul food, cocinadas lentamente en un espeso y sabroso gravy con cebolla, ajo y especias, quedaban tiernas y llenas de sabor. Era una receta dominical que reunía a la familia alrededor de la mesa, transformando cortes económicos en manjares especiales. El jugo espeso se hacía con el propio fondo de cocción, caldo y harina, reflejando ingenio y aprovechamiento. Servidas con puré, razo o verduras, estas chuletas eran sinónimo de calor de hogar. Hoy menos frecuentes, siguen evocando recuerdos de unión y tradición. La tarta de suero de leche era un postre sureño muy querido. Con un relleno cremoso que equilibraba la acidez del suero con la dulzura de la vainilla y los huevos, se horneaba en una base crujiente. Pese a sus pocos ingredientes, requería paciencia para lograr la textura sedosa perfecta. Suele espolvorearse con nuez moscada o canela, aportando un toque cálido. Era símbolo de ingenio, convertir lo básico en algo memorable. Hoy eclipsada por postres modernos, sigue siendo un icono que merece renacer. El guiso de batata con frijoles de ojo negro combinaba dulzor natural con proteínas y notas terrosas, resultando en un plato saciante y nutritivo. Aderezado con ajo, cebolla, especias y a veces carne ahumada, se cocinaba lentamente hasta que todo se fundía en una mezcla cremosa y reconfortante. Ideal en meses fríos o tiempos difíciles, representaba la fusión de raíces africanas con ingredientes del sur estadounidense. Aunque ya no es común, guarda un fuerte significado cultural como receta digna de recuperar. El pan de maíz con glaseado de melocotón era una reinvención del clásico, cubierto con mermelada de melocotón que lo volvía húmedo y con un contraste frutal. Especialmente popular en temporada de melocotones, se servía caliente, recién horneado, con un toque de canela o azúcar. Un acompañante perfecto para guisos y carnes fritas. Ejemplo de cómo lo simple podía transformarse en algo especial. Hoy olvidado, sigue siendo prueba del ingenio culinario tradicional. Grits con verduras de hoja eran una combinación muy apreciada. El maíz molido, suave y cremoso, se servía junto a acelgas o mostaza guisadas lentamente con ajo, cebolla y a menudo un toque ahumado. Era un plato humilde, nutritivo y cargado de historia, símbolo de resistencia y tradición. Aunque aún se disfruta en algunos lugares, ya no es tan frecuente, y su recuperación sería un homenaje a una herencia cultural valiosa. Los encurtidos de melocotón aprovechaban la corteza de la fruta en una salmuera dulce y ácida con especias. Era una forma ingeniosa de evitar el desperdicio y crear un bocado crujiente y refrescante, ideal en reuniones de verano. Reflejaban la necesidad de conservar alimentos antes de la refrigeración y eran parte de la nostalgia culinaria de muchos hogares. Aunque casi olvidados, siguen siendo ejemplo de sostenibilidad y creatividad. Las verduras ahumadas con tocino eran un acompañante imprescindible en las reuniones familiares. Las hojas de col se cocinaban lentamente en grasa de tocino, absorbiendo su sabor intenso. Un toque de vinagre equilibraba la riqueza, creando un plato simple pero poderoso. Representaba comunidad, ingenio y tradición. Y aunque hoy se prepara menos, conserva su valor como vínculo con el pasado. Los cacahuetes hervidos eran un popular antojo callejero, con textura blanda y sabor salado terroso. Una herencia de prácticas africanas, se vendían en carreteras y mercados, accesibles y nutritivos. Aunque menos extendidos hoy, siguen siendo una especialidad regional que evoca recuerdos de sencillez y convivencia. El caserole de arroz con quimbombo mezclaba arroz esponjoso con rebanadas tiernas de ocra en una cremosa salsa, resultando en un acompañante nutritivo y reconfortante. Popular en reuniones por su capacidad de alimentar a muchos, era un reflejo de ingenio y fusión cultural. Aunque ya no es común, rescatarlo sería recuperar una tradición rica en sabor y comunidad. La mermelada de moras con melaza era un clásico de las despensas, con sabor profundo que unía lo ácido de las moras con la dulzura intensa de la melaza. Servida en panes, galletas o maíz, simbolizaba conexión con la tierra y aprovechamiento máximo. Hoy, poco elaborada, sigue siendo memoria de tiempos en que lo sencillo era tesoro. Las batatas confitadas con malvaviscos eran una delicia festiva, especialmente en Acción de Gracias. Con capas de batata glaseada y cubierta de malvavisco derretido, unían dulzura y cremosidad en un plato que alegraba las mesas. Hoy menos común, sigue siendo símbolo de ingenio y celebración. El relleno de pan de maíz con salchicha era protagonista en fiestas.
La miga del maíz mezclada con salchicha y hierbas daba lugar a un acompañante robusto, saciante y lleno de sabor, reflejo de ingenio, comunidad y tradición. Aunque ha cambiado con los tiempos, permanece como favorito en muchos hogares. Las tortitas con jarabe de sorgo eran un desayuno energético. El jarabe, con sabor similar a la melaza, era un endulzante accesible antes del azúcar refinada. Junto con las tortitas suaves, ofrecía fuerza para el trabajo diario. Hoy, casi olvidado, sigue siendo un símbolo de raíces agrícolas y sencillez. El jambalaya de arroz con salchicha era un plato criollo lleno de color y sabor. Mezclaba arroz con salchicha, pimientos, cebolla y tomate, creando un guiso festivo y contundente. Popular en Luisiana, reflejaba la fusión cultural afroamericana con la cocina criolla. Aunque aún conocido, sus versiones tradicionales han quedado en segundo plano. El pollo guisado en salsa oscura era una receta cargada de alma, con piezas de pollo cocidas lentamente en una salsa especiada y robusta. Acompañado de arroz, plátano o vegetales, alimentaba con poco presupuesto y mucho ingenio. Con raíces africanas y caribeñas, representaba unión y orgullo cultural. Hoy menos frecuente, es una joya que merece regresar. El cobbler de durazno con costra de maíz era un postre entrañable, con una corteza rústica y un relleno jugoso de duraznos endulzados y especiados. Servido tibio con crema o helado, era un final perfecto para reuniones familiares. Hoy, casi olvidado, sigue siendo testimonio de creatividad rural. La sopa de frijoles pintados con pernil era un plato sencillo pero sustancioso. El pernil aportaba sabor ahumado que elevaba a los humildes frijoles en una comida nutritiva y abundante. Servida con arroz o pan de maíz, alimentaba a familias enteras en tiempos difíciles. Hoy, menos común, representa ingenio y resistencia. Los buñuelos de maíz y quimbombo eran crujientes por fuera y tiernos por dentro, combinando lo mejor de dos ingredientes abundantes en el sur. Servidos en reuniones y como antojo callecero, eran ejemplo de cómo lo simple podía convertirse en festín. La tarta de batata con merengue era una variación elegante, con un relleno especiado cubierto por un merengue aireado y dorado. Era protagonista en celebraciones y símbolo de creatividad en la repostería. Hoy rara, pero llena de nostalgia y tradición. Las mostazas encurtidas eran una guarnición fermentada, ácida y vibrante. No solo alargaban la vida útil de los vegetales, sino que también aportaban probióticos beneficiosos. Eran el acompañamiento perfecto para platos ricos y grasos, una práctica que refleja conocimiento profundo de conservación y sabor. La ensalada de col con nideos combinaba frescura, textura y un aderezo ácido dulce. Fácil, económica y perfecta para reuniones, reflejaba ingenio y simplicidad en la cocina diaria. Hoy, casi desaparecida, sigue siendo un recuerdo delicioso de tradiciones pasadas. El pastel de jengibre con melaza era un postre cálido y especiado, típico de épocas frías, con un aroma reconfortante y sabor profundo, simbolizaba unión y celebración en las fiestas. Hoy poco común, sigue siendo un clásico entrañable. La ensalada de frijoles de ojo negro con pavo ahumado unía lo nutritivo con lo sabroso. El pavo aportaba intensidad, mientras las verduras frescas y un aderezo ácido equilibraban el plato. Ligera, práctica y cargada de tradición, era perfecta para reuniones familiares. Los tomates verdes fritos con salsa remulade eran un clásico sureño. Ácidos, firmes y crujientes, resultaban irresistibles junto a la salsa especiada y cremosa. Populares en temporada, celebraban el ingenio de aprovechar lo que había. Hoy, menos preparados, siguen siendo símbolo de tradición culinaria. Dinos, ¿cuál de estas recetas olvidadas es tu favorita? Dale me gusta si disfrutaste este recorrido y suscríbete para más descubrimientos deliciosos.